Pero el Ministerio de Ciencia por fin tiene un lugar de privilegio en el aporte que puede hacer al manejo de la crisis desatada por el coronavirus. Será pequeño, recién instalado, tendrá pocos recursos, pero sus oficinas están en La Moneda, al lado del presidente y su plana mayor, el ministro Andrés Kuf y la subsecretaria Carolina Torrealba, son científicos muy respetados en la comunidad. Y de esta crisis se sale con ciencia. Basta ver que por primera vez en la historia, y van todos los científicos del mundo, desde los médicos hasta los físicos, desde los economistas hasta los microbiólogos, los ingenieros, por primera vez digo, muchos de ellos salen de sus silos y sus investigaciones personales para buscar juntos la solución para un mismo problema. Es impresionante el tráfico de información entre unos y unas, otros y otras, y todo se comparte en una cadena solidaria de colaboración. Por primera vez no es importante quién gana la carrera, sino cómo ir colaborando en esta extraña maratón. El Ministerio de Ciencia empieza a coordinar equipos de trabajo que están construyendo modelos prescriptivos para que entreguen herramientas para la toma de decisiones. Y uno de los equipos que está trabajando en modelos de este tipo con el ministro Kuf es el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Hicieron algo muy parecido a lo que hizo el Imperial College en el Reino Unido. ¿Qué hicieron? Crearon un modelo de simulación para ver cómo se comportan las personas y qué tipo de interacciones sociales tienen. Entonces, alimentaron una base de datos imaginando que cada persona es un nodo que se conecta con otras personas al día, o sea, con otros nodos. Nodo Valenzuela se conecta con nodo Comandari, por ejemplo. Claro. Por trabajos previos, saben cómo se traslada nodo Valenzuela y cómo se traslada nodo Comandari, dónde viven y también a qué colegios asisten sus niños. Con un modelo así, tú puedes evaluar la efectividad de medidas específicas de contención que restringen el movimiento de las personas, porque sabes, por la forma del traslado, los riesgos de contagio de esas personas si, por ejemplo, se dirigen a trabajar a zonas con una alta tasa de enfermos. Ahora, otro ejemplo, mucha información de cada nodo, digamos. Esa es la complejidad, digamos. Claro. Esa es la complejidad. Quiero decir que de alguna manera el virus mismo ya tenía hecho este modelo porque se está aprovechando de todas nuestras conexiones sociales. Claro, bueno. Toda la razón. Otro ejemplo, todos están de acuerdo en que hay que hacer más test de diagnóstico, ¿no es cierto? En un modelo uno podría poner la variable y preguntar ¿qué pasa si los tests los hacemos en los hospitales versus qué pasaría si los hiciéramos en las empresas? ¿Dónde sería más eficiente? Bueno, pero capaz que sea más lógico hacerlos en las empresas y no hacer ir a esos mismos trabajadores a los hospitales. Ese tipo de cosas se modelan. Otros modelos buscan predecir números de contagiados. Acá la cosa es mucho más complicada porque ya sabemos que hay un 25% de infectados que son asintomáticos, que se siguen moviendo porque no saben que están enfermos y en el camino van contagiando a otros. Y en ese andar de no saber que están enfermos, pueden pasar 5 o 6 días hasta que aparezcan los primeros síntomas. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el comportamiento de las curvas de contagiados. En general tienen muchos sesgos, exámenes de diagnósticos atrasados, entre otros, como explicó incluso, y le preguntó Mónica Pérez ayer al ministro Mañalich en Tele 13. Es mucho más efectivo en ese sentido mirar la tasa de defunciones. Ahora, pero como nosotros tenemos pocas defunciones, estoy hablando desde el punto de vista estadístico, sé que todavía vale, es difícil también hacer proyecciones hoy día a partir de esa tasa. Ahora, ¿cuál es el peor escenario desde el punto de vista sanitario? Porque quiero decirles que nadie tiene la bola de cristal en esto. Pero el peor escenario es que colapsen los hospitales, que se infecte el personal de salud y que por lo tanto mucha gente que requiere de atención no la pueda tener y muera. Ese es el peor. Por eso es tan importante que los contagios crezcan lentamente, pero que igual crezcan, si ese es el problema. Porque hay una pregunta que demuestra lo compleja que es esta pandemia y la fragilidad de la balanza. Si nosotros cerráramos el país y la curva de contagios decreciera más de lo esperado, eso podría significar que la mayoría de la gente no se enfermaría y por lo tanto no tendríamos a un alto porcentaje de la población inmune al coronavirus. Claro. La vacuna
le quedan muchos meses, le quedan años para que nos llegue a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos entre medio? ¿Seguimos en eterna cuarentena? No somos un país capaz de testear a los 18 millones de habitantes porque no somos Corea, como hablábamos ayer. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario desde el punto de vista sanitario? Que muchos se enfermen, que muy pocos se agraven para que muera el mínimo de personas. Desgraciadamente, el olfato, la guata y la experiencia de muchos países que llevan más meses desde el primer contagio no avalan mucho este escenario. Pero por otro lado, nosotros hemos tenido la suerte de ir de atrás para aprovechar el enorme conocimiento que se ha ido acumulando respecto de las buenas y malas prácticas en la lucha contra el coronavirus. Por lo tanto, esa pregunta que hice al principio, la verdad que hoy día, conversando con muchos científicos, nadie se atreve a responderla, porque nadie se atreve a predecir cuáles son los escenarios, porque hay miles de escenarios. Todo depende de lo que nosotros vayamos haciendo cada día, de las medidas que tomemos cada día, y por eso son tan importantes los modelos predictivos que se están diseñando. No podemos predecir el futuro, pero sí sabemos qué es lo que pasa hacia atrás. ¿Se la farrearon en Estados Unidos, Carmen Gloria López? Sí, no puedo decir sí, pero la mayoría de los expertos están diciendo que parece que sí, que esto de ir de atrás, que también podrían haberlo aprovechado, no se hizo. Y esta ya es mi teoría personal, creo que en gran parte debido a la mentalidad de su presidente, donde mezcló en esta crisis sanitaria conceptos como este país, nuestro país, Estados Unidos, no está hecho para detenerse, o vamos a ganarle a este virus chino, como si esto se tratara de una competencia más con China, particularmente, y como si esto se tratara de demostrar alguna fuerza específica, distinta de su nación versus el resto del mundo. Todo esto hizo que a partir recién de hoy día, los estados de Florida, Georgia y Mississippi, por ejemplo, inicien su cuarentena. El más polémico y el más duro de cabeza fue el gobernador de Florida, que a pesar de tener a la población sobre 65 años más numerosa de esta potencia mundial, insistió con llenar sus playas de estudiantes para las vacaciones de primavera, quienes obviamente trajeron a Florida de seguro alguna cuota de virus y también se lo llevaron con ellos a otras zonas del país. Hay que recordar que Estados Unidos ya lleva 245.000 casos confirmados y más de 6.000 muertos. Según los diarios más importantes de ese país y de varios países europeos, el aumento se debe a la lentitud de los líderes de ese país, partiendo por Trump, que durante 2 meses afirmó sin ningún pudor que el virus pasaría sin causar mayores problemas por ahí. Y aquí pasó algo muy especial que, con algunas excepciones, hay que reconocerlo, los estados que votaron por Trump se alinearon con su mirada. Y esto hizo que la actitud frente al coronavirus se volviera algo partisana en Estados Unidos. Los llamados estados rojos, que son donde ganaron los republicanos, se demoraron más que los azules en reaccionar a la pandemia. De hecho, los 3 estados que aún no dan órdenes de quedarse en casa son aquellos donde Trump ganó. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? En una comparación que hizo el New York Times entre el avance de la pandemia en Estados Unidos y en Europa Occidental, para comparar 2 territorios que tienen similitudes de cantidad de habitantes. Si se juntan estos 2 territorios, ambos tienen entre 330 y 350 millones de habitantes, similares ingresos, similar dispersión de población en áreas rurales y ciudades. Y según esta comparación, lo que se avecina para Estados Unidos no es auspicioso. Aunque es difícil saber ahora quién lo está haciendo mejor, los números asustan porque la tasa de crecimiento de muerte en Estados Unidos es mayor que al inicio de la pandemia en Europa. Europa Occidental a estas alturas además había hecho el doble de test que Estados Unidos. La tasa de crecimiento de casos confirmados y de muertes es mayor al mismo punto de la pandemia en Europa Occidental hoy. Y todo esto indica que Estados Unidos desperdició sus ventajas potenciales, que Europa no tuvo. 2 semanas de anticipación para observar, aprender y prepararse con toda esta misma información que relataba Andrea, que se compartía entre todos los científicos, no escuchar al mundo científico en Estados Unidos, y tampoco aprovechó la existencia de un solo gobierno nacional, con muchos mayores recursos que el europeo y que pudo haber dado una sola orden para todo este territorio.
Así como van las cosas, esto puede darle un triunfo bastante trágico a Trump, que admira las cifras y hace pocos días se vanagloriaba del rating que sacaban sus conferencias de prensa respecto a la pandemia. Increíble. Y el récord que le puede dar es que su país rompa los récords de esta pandemia, que sería algo bastante trágico. Tremendo, ¿eh? O sea, para allá va la cosa, digamos. Yo creo que para allá va la cosa y como que sorprende hoy día con toda la información que disponemos y lo conectados que estamos, que haya como un país tan importante como Estados Unidos, al que le hemos copiado nosotros mismos varias cosas, que sencillamente no escuche a los científicos, no escuche el escaso aprendizaje que hay respecto a esto. Oye, bien impactante, no sé si leyeron el último Economist de ayer, y también hace un poco la reflexión por el lado de los números, encontré bien aterrador, porque de alguna manera habla de un tema que nadie quiere hablar, porque se pregunta qué sucedería si haciendo distanciamiento social y confinamiento y todo eso, realmente no se puede contener esta pandemia. Y vuelve a poner entonces el tema de cuánto le va a costar a los países el contenerla. Que igual lo encuentro como incluso políticamente incorrecto, pero es una pregunta que ya se está haciendo. Tal cual. Sí, oye, yo quería decir que ayer respecto a lo... respecto a lo que hablaba la Andrea, salió un artículo muy interesante en el New York Times respecto a las cuotas de virus a las que uno debe exponerse. Como que están estudiando que, igual que un veneno, si tú te vas en un tren o en un metro con alguien contagiado durante una hora, es una cuota alta de contagio y peligrosa. Pero si tú a lo mejor recibes un poco del virus en una caja de pizza que pediste para tu casa, por ejemplo, es una cuota aceptable y tal vez buena para esta inmunidad de la que hablaba la Andrea. Porque es tan importante inmunizar a la población, yo creo que eso no podemos perder de vista. Que es parte de lo que decía Mañalich esta noche en Tele 13, Andrea. Mira, yo de acuerdo con el ministro Mañalich. Sí, se acabó la transición. Oye, a propósito, solo para poner la cota de cagüineo en este programa, ¿se acuerdan que el otro día les comenté la carta que mandó el embajador, la columna del embajador de China en Chile, de Chubú, nuestro conocido? Deberíamos invitar un día a Chubú. No, está bueno ya. Pero eso cuando no estemos en cuarentena. No, sí, pues, tiene que ser cara a cara. Tiene que ser cara a cara. Tiene que ser el estudio. Cuando volvamos al Alcalde Dávalo, ahí lo hacemos. Ya, pero bueno. Porque criticaba a... ¿Cómo se dice? ¿Guy Sorman o Guy Sorman? Yo le digo Guy, pero no sé. Debe ser como le dices tú, Pantra. No. Seguro que como le dices tú. No, yo no me importa. El pensador, que el embajador decía, lo llaman pensador y no sé qué. Entonces le responde al embajador de China en Chile y dice, bueno, yo hago mi pega, y él también hace la suya, que es retransmitir la maquinaria propagandística de Beijing. Esto explica por qué Chubú trata de persuadir a los lectores de que la pandemia de coronavirus no empezó en China. Estoy de acuerdo en que no se le puede llamar virus chino, pero no hay duda que empezó en Wuhan, digamos. Y dice, en diciembre pasado, médicos del hospital de Wuhan, entre ellos el doctor Li Wenliang, que luego falleció atendiendo a sus pacientes, descubrieron el coronavirus, subieron el hallazgo a la web. ¿Qué pasó? Que los médicos tuvieron que confesar, entre comillas, que estaban promoviendo rumores falsos hostiles con el Partido Comunista. Es el modo en que se forma a los burócratas chinos. Solo se deberían dar a conocer públicamente las buenas noticias. Y termina Sorman preguntándole al señor embajador, mi héroe chino es el doctor Li Wenliang, que es el del primer caso, el que murió, quien murió por decir la verdad en Wuhan. ¿Le hará junto conmigo una reverencia? Yo se la hago. Cabuneo de hoy. La columna está en el Mercurio de hoy. No, maravilloso. Y a propósito de Cagüín, ¿es cierto que desapareció una de las doctoras denunciantes? Eso se dice, ese se dijo ayer. Sí lo vi. Sí. Pero yo no leí el caso en detalle, pero también lo vi como titular. Esperemos la segunda carta del embajador. Sí, sobre la doctora. Espérate, una cosa corta. Yo pensaba, todos los embajadores de China en el mundo habrán escrito este tipo de carta. Pues capaz, según Guy Sorman, sí. Ya, Paula Comandari, hablemos sobre las autopistas y cómo se derrumbó el tránsito. Ya, aquí vamos, porque así como tú te preguntaste el otro día, Iván, ¿qué va a pasar con tus cobros? Bueno, les voy a contar lo que le pasó a un amigo la semana pasada.
eran como las 6:30 de la tarde del jueves 26 de marzo, obviamente cuarentena absoluta en Providencia, y él se desplazaba de oriente a poniente por la costanera norte. Obvio que en la autopista apenaban las ánimas, pero el pórtico PE de la Concepción le marcó 1.498 pesos. Tarifa saturada, la más alta de todas, 3 veces el valor de las que las empresas cobran en tarifas fuera de punta, pese a que no había tráfico ni menos congestión en las calles. Bueno, esa pregunta que se hizo él es una pregunta válida que ya es motivo de debate entre técnicos y economistas. Y es más o menos así. ¿Es legítimo que la compañía siga cobrando en plena crisis del coronavirus lo mismo que en jornadas normales, como si las calles estuvieran colmadas? Y aquí, bueno, hablé con economistas, técnicos, y hay debate, la verdad. O sea, no hay un consenso en las respuestas. Por ejemplo, Juan Carlos Muñoz, que es ingeniero en transporte de la Católica, dice que las tarifas por congestión no tienen ninguna razón de ser en este minuto, y según él, si se siguen cobrando es porque quedaron muy mal estipuladas en los contratos que la autoridad firmó con esas concesionarias. ¿Se acuerdan durante el gobierno de Ricardo Lagos que hubo mucha polémica el año pasado porque durante muchos años se ganó mucha plata, las concesionarias ganaron mucha plata porque nunca se previó que las autopistas se iban a usar como se están usando? Pero además la pregunta también tiene otro ingrediente importante, y es que vuelve la mirada a estas empresas cuando les ha ido mal, que muchos gobiernos también han salido a salvarlas. Por ejemplo, el gobierno español puso un paquete millonario en momentos de crisis hace como 10 años atrás. Bueno, y todo esto obviamente genera mucha suspicacia, y las autopistas también se defienden precisamente con el argumento de que los bloques tarifarios están establecidos en los contratos y que su negocio es solo por 30 años, el tiempo de la concesión. Por lo tanto, cualquier rebaja es complicada también en estos minutos, y sobre todo en estos minutos, porque ellos dicen que están en un momento muy delicado y sería incluso mejor y más rentable mantener las carreteras cerradas. Una cosa que obviamente no pueden hacer, sobre todo en este minuto. Además, dicen que en esta actividad paga el que quiera usar las carreteras. Entonces, como hay poca gente circulando, existe plena libertad para tomar cualquier vía alternativa. Un punto. Los reclamos, obviamente, Iván, se tomaron las redes sociales, e incluso economistas consideran que no es apropiado mantener las tarifas como están. Y también muchos apuntan al Ministerio de Obras Públicas de haber sido, y seguir siendo, demasiado condescendiente con estas firmas. De hecho, la autoridad podría instruir una rebaja obligatoria. Pero todo esto tiene muchas cosas que hay que escarbar, porque si el Ministerio hiciera eso, obligaría e implicaría que el propio fisco tendría que compensar a esas empresas. Plop, me dirán ustedes, pero sí, así está establecido. Plop. Plop, plop. Entonces, ¿están todos plop? Plop y glup y un gruñido de rabia, claro, también, agrego. Toda clase de onomatopeyas. Claro, estamos en una situación de contingencia delicada, y obviamente que eso es lo que genera, que en el fondo, porque estén los contratos establecidos, no se pueden hacer ciertos cambios, ciertas modificaciones. Ahora, efectivamente, el ministro de la cartera, Alfredo Moreno, podría negociar y empujar a que el sector de alguna manera haga gestos voluntarios como lo han hecho otras industrias, incluso más, sin que el ministro del MOP preguntara cualquier cosa. Las empresas podrían hacerlo voluntariamente si ellas quisieran, pero insisten que la caída del flujo es brutal en la mayor parte de las carreteras. De hecho, acabo de obtener la caída del flujo de marzo, cómo ha sido en cada una de las carreteras, para ver realmente la merma. Y efectivamente se ha producido esa merma. 70% en relación a un marzo cualquiera en la costanera norte, en la radial nororiente y en la AMB, que es la carretera que llega al aeropuerto. Pero bueno, estamos hablando que sería un periodo súper agotado, y que por como ha sido el negocio en las carreteras habría espacio para poder hacer este gesto, cosa que las empresas consideran que no, y que
y que efectivamente van a necesitar incluso el apoyo de sus accionistas para que inyecten capital y poder seguir funcionando, porque obviamente esto de salvar a las concesionarias por parte del gobierno chileno no está en los planes, y eso hay que dejarlo muy claro. Sí, no, claro. ¿Hay incertidumbre de lo que harán las empresas frente a esta crisis? Sí. Ellos afirman que los flujos actuales no les permiten ni siquiera cubrir los costos operacionales y que efectivamente de hacer una rebaja en las tarifas podrían hacerlo si tienen más o menos contemplado lo que se va a tomar esta pandemia. Cuánto tiempo van a estar cerrados y las cuarentenas en las casas. Pero obviamente eso todavía no se puede saber y ellos dicen que 3 o 4 meses les es una situación súper complicada. Complicada también porque varios alcaldes ya están oficiando al MOP para obligar a que se mantenga una tarifa plana durante todo el día en los tiempos de crisis.